Buenas y bendiciones. En este pequeño video vamos a trabajar con suma de monomio. Pero antes de comenzar con la sumita de monomio, es importante entender qué significa monomio y cuáles son los elementos de un monomio. Un monomio, primeramente, es una expresión algebraica en la que solo aparece un número y una letra con su exponente natural. Un ejemplo de un monomio lo tenemos a continuación, y ahí tenemos los 4 elementos principales o partes de un monomio. El primer elemento es el signo, que puede ser positivo o puede ser negativo. El coeficiente que acompaña al signo y es un número que puede ser positivo o negativo. En este caso es el 8. Y la parte literal que acompaña al coeficiente. En este caso la parte literal es una X, pero no necesariamente tiene que ser una X. Puede ser una Y, una Z o una W, cualquier tipo de letra. Tenemos otro elemento que es el exponente. El exponente es el número que acompaña a la parte literal, el número pequeñito que está en la parte superior de la letra o parte literal. No podemos confundir el coeficiente con el exponente. Regularmente el coeficiente tendrá un tamaño más grande que el exponente. Ya aquí tenemos un ejemplo y usted va a ver otros ejemplos de monomios. Vamos primeramente con monomios, pero monomios semejantes. Importante concepto para poder pasar a la suma de monomios. Tenemos entonces que monomios semejantes. Dos monomios son semejantes si tienen la misma parte literal elevada al mismo exponente. En este caso tenemos este monomio que si solamente cambiamos el 8 por cualquier otro número, por ejemplo 7x a la 3 es semejante a negativo 8x a la 3, solamente que tenga la misma parte literal. Un ejemplo es el que tenemos a continuación, 7ab a la 2 y negativo 47ab a la 2. Si usted se fija, tienen la misma parte literal, pero el número es diferente. No importa el número, lo que importa es que tenga la misma parte literal para que sean semejantes. Un concepto importante dentro de que sean semejantes es la reducción de términos semejantes o de monomios semejantes. Si los monomios son semejantes, lo podemos reducir, o sea, que en vez de que hayan dos términos que son semejantes, los transformamos o los reducimos a uno solo a través de una suma o una resta. En este caso, estos dos son semejantes, por tanto lo podemos reducir. Lo reducimos a través de una resta, que en este caso el 7, que es positivo, se resta con el negativo 47 y la reducción de ellos dos me daría negativo 40. Y en este caso aquí ya tenemos un ejemplo de dos términos semejantes, de dos monomios semejantes que acabamos de reducir. Solamente tuvimos que restar al 7, quitarle 47 y me da negativo 40. Por tanto, ya hemos terminado de explicar este pequeño concepto de cuando los monomios son semejantes. Ahora sí podemos pasar a la suma de monomios. Tenemos a continuación suma de monomios. La suma de monomios, primeramente importante es que los monomios, para que se puedan sumar, tienen que ser semejantes. Si los monomios no son semejantes, no podemos realizar la operación, porque es importante que sean semejantes. No podemos sumar términos que no sean semejantes. Una regla importante es la regla de los signos, pero la regla de los signos para la suma y para la resta. La regla es la siguiente, la que tenemos a continuación.
muy importante, y es una regla que usted la ha escuchado anteriormente, porque es la misma regla de los signos, aquella que dice: signos iguales se suman y el resultado lleva el mismo signo. O sea, si tenemos dos cantidades positivas, por tanto el resultado sigue siendo positivo. Si tenemos dos cantidades negativas, por tanto el resultado sigue siendo negativo. Este concepto usted lo va a entender un poquito más adelante. Otro caso es cuando vamos a restar. Signos contrarios se restan. En este caso, si usted tiene una cantidad positiva y una cantidad negativa, entonces el resultado se debe de restar. Ojo con esto, cuando usted vaya a restar, tiene que ver cuál de los dos tiene el mayor valor absoluto. O sea, en otras palabras, cuál de los dos es el más grande. Si el más grande es positivo, el resultado de la resta sigue siendo positivo. Pero si de los dos el negativo es el más grande, la resta seguirá siendo negativa, porque depende del que tenga el mayor valor absoluto. Vamos a ver un ejemplo cuando vamos a aplicar esta regla que tenemos aquí. En este caso, los dos son positivos, 7 positivo y el 11 también es positivo. Por tanto, la suma de ellos dos la colocamos en un paréntesis, 7 más 11, y la parte literal se queda afuera. Entonces, 7 más 11 me daría 18. El resultado me daría entonces 18x a la 5. Este es el ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí a continuación: negativo 4x a la 3, negativo 3x a la 2, negativo 2x a la 3. En este caso es importante que si vemos diferentes términos, enfóquese en identificar lo que tienen la misma parte literal. Podemos observar que el que está en el centro, el negativo 3x a la 2, no es semejante. Por tanto, ese, como no es semejante, no se va a sumar, tampoco se va a restar, porque no tiene con quién. Acuérdese la regla que para poder sumar, debemos de sumar lo que tienen la misma parte literal con su mismo exponente. Por tanto, en este caso, los únicos que podemos realizar una suma sería el negativo 4x a la 3 y el negativo 2x a la 3. Ellos dos tienen lo mismo signo, por tanto, signos iguales se suman, pero esta suma es de cantidades negativas. Lo colocamos en un paréntesis, negativo 4, negativo 2, y su parte literal la colocamos aquí afuera. El que está en el centro, el negativo 3x a la 2, como no tiene con quién se va a sumar, se coloca aquí afuera, al ladito. Y aquí tenemos la expresión. Vamos a realizar esta pequeña suma de términos negativos y este se deja igual. Por tanto, la suma de estos dos negativos me daría negativo 6. Negativo 6x elevado a la 3. Lo colocamos aquí y este número lo colocamos al lado. Ya terminamos con este pequeño ejercicio donde tenemos tres expresiones y realizamos la suma de lo que fueron semejantes. Visto este ejemplo, vamos a continuar con otros ejemplos de suma de monomios. Tenemos entonces este ejercicio que sería 2x a la 2 y a la 3z más 5x a la 2 y a la 3z. Vemos aquí que los coeficientes es el 2 y el 5 y la parte literal es la misma en ambos términos. Sumamos los coeficientes que sería el 2 y el 5, lo colocamos en un paréntesis y su parte literal se coloca aquí afuera. Ahora, 2 y 5 me daría 7. 7x a la 2 y a la 3z. Este es el resultado de la expresión. Ahora, vamos a ver otro caso, parecido a este pero un poquito más amplio, donde tenemos tres términos. En este caso, el 4, el 3 y el 5. Cada uno de ellos es un término y es semejante porque tienen la misma parte literal. En este caso, entonces, el 4 se suma con el 3 y luego se suma con el 5. Vamos a colocar los tres
en un paréntesis como lo tenemos a continuación. Y su parte literal se coloca aquí afuera. 4, 3 y 7, eso me daría 12. Por tanto sería 12m a la 2n. Ya hemos terminado con estos dos. Vamos a ver dos casos de suma de monomio donde me lo presentan de una forma diferente. Tenemos el primer caso, realizar la suma de los siguientes monomios. Tenemos entonces aquí 5ab a la 2, 6ab a la 2, 2ab a la 2. Cada uno de ellos positivo porque el signo no está plasmado. Cuando se lo presentan de esta manera, debemos de establecer la suma, o sea, colocarle el signo de más para poder realizar la suma entre medio de cada uno de ellos. Lo podemos expresar de la forma siguiente. Ya que hemos colocado estos tres términos como una suma, ahora sí podemos aplicar la regla. En este caso no podíamos aplicar la regla porque no está representada la suma de manera correcta. Aquí sí está colocada de manera correcta la suma. Ahora sí podemos aplicar la regla, que sería sumar sus coeficientes, lo colocamos en un paréntesis como lo vemos a continuación. El 5 se suma con el 6 y luego se suma con el 2. Lo tenemos aquí. Su parte literal se coloca afuera. Ahora, 5 con el 6, eso me da 11. Y si le sumo 2 me da 13. 13ab a la 2. Ya hemos terminado con esta suma. Vamos a ver el último ejemplo, lo tenemos aquí a continuación. Tenemos que realizar la suma de este primer término que, si usted se fija, no tiene un número. Cuando usted no vea visiblemente un número, es porque el número es un 1 que no se marca. En este caso, el número es una letra, una parte literal, un coeficiente literal. Regularmente el coeficiente es un número, pero cuando se lo presentan como una letra, entonces debemos dejar indicada que debemos de sumar ese término. Estos dos son coeficientes numéricos. Vamos a representarlo como una suma, como lo tenemos a continuación. Cada uno de ellos lo colocamos en un paréntesis. Ahora vamos a sumar sus coeficientes y la parte literal, que en este caso es la misma, se coloca fuera del paréntesis. El 1 se suma con la A, se suma con el 2 y se suma con el 7, como lo vemos a continuación. Su parte literal, como bien dije anteriormente, se coloca afuera. Sumamos el 1 con el 2, luego con el 7 y la letra A se deja indicada como una suma, que en este caso sería 10, 10 más A, como lo tenemos a continuación. 10 más A y su parte literal afuera. Este sería el resultado de la suma de estos tres monomios. Ya hemos terminado con este pequeño ejercicio de suma de monomios. Lo vamos a ver en un próximo video donde vamos a explicar la resta de monomios. No olvide que la práctica hace al maestro. Se aprende haciendo, no mirando. Le voy a dejar unos pequeños ejercicios de suma de monomio para que ponga en práctica lo que se acaba de explicar. Nos vemos y bendiciones. Ayúdame a seguir adelante. ¡Vamos, suscríbete!